Hola, muy buenos días. Bienvenidos al quinto día de nuestro Digital Experience Week. Hoy, para iniciar este día, tenemos una charla bastante particular. Es una charla diferente que para muchos va a ser un conocimiento, pues, un poquito nuevo a nivel de términos y de aplicación, que es experiencias accesibles. En él vamos a ver un poquito sobre qué es la accesibilidad, guías y estándares y un poquito sobre la experiencia del usuario y la accesibilidad. Para eso el día de hoy tenemos a María Fernanda Gutiérrez Guillén como speaker. María Fernanda tiene 4 años de experiencia, es estudiante de ingeniería de software. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha especializado en todo lo que tenga que ver con la accesibilidad web y para ello Fernanda tiene todo ese conocimiento que nos va a transmitir el día de hoy sobre este tema. Así que los dejo con María Fernanda. Bueno, buenos días. Para mí es un placer que estén todos tan tempranito. La verdad es que hace muchísimo frío hoy. Entonces voy a intentar que la explicación sea lo más amigable y sea lo más entendible posible, porque realmente el tema de la accesibilidad es un tema muy amplio, tiene muchísimas aristas. Entonces, la idea de esta charla básicamente es como poder englobar términos que son como los centrales, ¿verdad? Como para ya podernos ir enfocando un poco más en lo que es el tema de la accesibilidad tal cual. Les voy a compartir pantalla y nada más, por favor, me avisan cuando están viendo. Ahí, ya, más o menos. Sí, listo. Listo. Perfecto. Un segundo. Bueno, la charla básicamente se llama Experiencias Accesibles y como un mensaje central que para mí es muy importante y creo que en general para las personas que estamos involucrados en el tema de accesibilidad es el tema de que, bueno, básicamente lo que dice la frase tiene referencia a que no tenemos que diseñar o no tenemos siempre que pensar este, como en un entorno sobre nosotros mismos, ¿verdad? Que las personas van a ver o van a entender las cosas de una forma similar a como nosotros las vemos o las entendemos, ¿verdad? Porque, bueno, pasa el caso muy simpático, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las personas que son de Asia, que, bueno, su forma de escribir es totalmente diferente a la forma en la que nosotros escribimos. Entonces, el concepto de cómo ellos pueden ir entendiendo un mensaje no va a ser de la misma forma que nosotros, ¿verdad? Entonces, por ahí, Nathan Curtis nos dice que tenemos que ser un poco más proactivos, ir un poco más allá y pensar este, en que no todos entienden y ven el mundo de la misma forma. Algunas veces por una cuestión cultural y otras veces tal vez por un tema de que sus capacidades no son iguales, por alguna limitante, sea temporal o permanente. Un concepto que se usa mucho y tal vez a veces se usa erróneamente dentro de lo que es la parte de la accesibilidad, es el diseño inclusivo o la inclusión. La inclusión es como un área mucho más grande de lo que sería la accesibilidad. Un diseño inclusivo abarca lo que sería accesibilidad para personas con discapacidad, lo que es el acceso y calidad a la internet, a la tecnología en general, conocimientos y habilidades. No es lo mismo tal vez para algunas poblaciones que nacieron en esta época, el uso de teléfono, un smartphone, para personas que tal vez son un poco mayores, el uso tal vez de un dispositivo como un iPhone no sea tal vez lo principal, sino tal vez tengan preferencia por utilizar lo que son computadoras de escritorio o algún iPad o algún otro dispositivo o del todo no tengan ningún conocimiento en lo que serían las áreas de informática, lo cual también es totalmente válido. La situación económica, lo que tiene que ver con temas de educación, la ubicación geográfica, no es lo mismo
lo que sería el GAM para nosotros en Costa Rica, el acceso que tenemos a diversos recursos, tal vez como lo que es el Internet, para otras áreas que tal vez podrían ser como Limón, Punta Arenas. Entonces, esa parte también se incluye. Y acá incluye ya lo que es el factor cultura. Cuando hablamos del factor cultura, hablamos de una construcción mucho más amplia de lo que es el concepto de la vida. Por ejemplo, en Asia es muy simpático porque ellos tienden a ver el panorama completo. Entonces, ellos normalmente visualizan lo que son las imágenes como el panorama completo, tomando en consideración el contexto. Nosotros en Occidente más bien somos como más egocéntricos, por decirlo de alguna forma. Pensamos primero en una visión más enfocada en una persona, digamos en nosotros, o en una situación en concreto más que en el contexto. Entonces, por ahí en la interpretación de imágenes es diferente para ellos por una cuestión ya cultural, la edad y el idioma, ¿verdad? Entonces, todos estos temas tienen que ver con la inclusión, pero no son accesibilidad tal cual. Entonces hay que tener como mucho cuidado porque en Costa Rica realmente es un tema bastante nuevo. Entonces a veces la gente tiende a decir un diseño inclusivo, o un diseño universal o un diseño accesible. Son conceptos diferentes, entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado porque lo que es inclusión es un tema mucho más global y abarca mucho más aristas que la accesibilidad. Otro tema que ha salido mucho en los últimos años y que hay un poquito de desconocimiento sobre qué es la parte de experiencia de usuario o UX. Básicamente, lo que tiene que ver con experiencia de usuario es con tener una conexión realmente con la interfaz, con la página, con la plataforma digital que estamos utilizando. No solamente que sea fácil de usar, no solamente es que yo pueda terminar, digamos, la actividad que estoy planteándome realizar dentro de la plataforma, sino que tiene que ser deseable, tiene que ser disfrutable. Eso, ¿verdad? La traducción más como textual al español, pero básicamente lo que habla es de que no solamente es una cuestión de yo llegué, la pude utilizar y tuve un flujo adecuado, sino que yo disfruté la experiencia. Yo creo una experiencia en torno a mi plataforma digital. Hay personas que visitan una página simplemente porque esa página en su momento, no sé, tiene alguna animación que es muy simpática, entonces uno dice, ah, mira, quiero, ¿verdad?, verla. A veces ni siquiera es en sí porque tenga que hacer algo en esa página o en esa plataforma o aplicaciones móviles, cumple exactamente el mismo criterio, sino que em, se disfrutó tanto la experiencia de todo, ¿verdad? De- Desde que entró hasta que salió, que realmente son como visitas frecuentes. Entonces, lo que es UX habla de un término más holístico, habla más sobre esa satisfacción, ese placer y diversión que realmente nos generan los diversos plataformas digitales o páginas, ¿verdad? A veces son páginas muy sencillas y a veces pueden ser sistemas súper robustos como agencias. Entonces, el tema de UX no es, ¿cómo ponerlo? No implica accesibilidad tal cual. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque si bien el UX o la experiencia de usuario tiene que enfocarse en crear una experiencia agradable para todos los usuarios o su gran parte, no es directamente focalizada en el tema de la accesibilidad. Entonces, es un tema que también hay que tener un poquito de cuidado porque a veces se traslapa un poco el concepto y podemos caer como en este error de al final tener un producto que tal vez no era lo que esperábamos. El tercer concepto básico, básicamente, sería usabilidad. Usabilidad es un concepto que se mezcla mucho con el tema de la experiencia de usuario, pero no son lo mismo.
cuando hablamos de usabilidad, acá sí estamos hablando de un tema muy enfocado a la realización exitosa de actividades. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, bueno, lo que dice la descripción de la W3C se trata de diseñar productos para que sean efectivos, eficientes y satisfactorios. Entonces, la usabilidad incluye el diseño de experiencia del usuario. La práctica y la investigación de usabilidad a menudo no aborda las necesidades de las personas con discapacidad. La accesibilidad y la usabilidad son como conceptos que están muy cercanos, pero no necesariamente uno implica al otro tal cual, porque em, cuando hablamos de accesibilidad nos enfocamos más a un público muy específico con características y necesidades bastante concretas y que a veces no toman en consideración una experiencia como más global. Acá tal vez es un poco confuso, pero el tema de la usabilidad tiene que ver con que las personas puedan realizar una actividad de principio a fin exitosamente. Es decir, que si yo quiero comprar, por ejemplo, una suéter, no me vaya a la mitad del proceso de compra porque el proceso de compra es muy confuso o porque tiene muchos pasos o tal vez a veces que pasa muchísimo en las páginas cuando tenemos estos como pop-ups que nos dicen que es gratis, pero tenemos que poner en el segundo paso nuestra tarjeta de crédito porque después de 7 días se va a debitar, digamos, como que la cuenta anual, digamos. Entonces, todo este tipo de cosas normalmente evitan que el usuario pueda concretar, digamos, la actividad que se planteó, que en este caso sería básicamente que se inscriba a este producto o servicio o a este servicio de correos. Entonces, por ahí la usabilidad tiene que ver más con esa interacción. Son primos, por decirlo de alguna forma, pero no implica necesariamente que sea accesible. Entonces, yo puedo decir que una aplicación es usable, pero no accesible porque no cumple con ciertos criterios. Lo cumple para una población que fue definida en su momento, porque en diseño siempre se definen poblaciones o grupos de personas o personas en concreto con las que se van a trabajar, pero en concreto en ese momento la parte de personas discapacitadas no fue el perfil tal vez que se consideró para poder evaluar este criterio de usabilidad tal cual. El otro tema, y ahora sí, ¿verdad? Es lo que es la accesibilidad como tal. Bueno, la W3C, que básicamente es el mayor órgano de estándares de web, lo que nos dice es que la accesibilidad aborda aspectos discriminatorios relacionados con la experiencia de usuario, equivalente para las personas con discapacidad. La accesibilidad web significa que las personas con discapacidad pueden igualmente percibir, comprender, navegar, interactuar con lo que serían sitios web y herramientas. Ya aquí cuando hablamos de accesibilidad nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en generar una experiencia que sea eh, la más natural para las personas con discapacidad. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de accesibilidad es no adaptar las cosas, sino hacerlas accesibles. ¿En qué me refiero con no adaptarlas? No es el hecho de simplemente poner una rampa, por ejemplo, sino es que el espacio sea adecuado, que las personas no tengan este montón como de accesorios o como de elementos que tienen que utilizar complementarios para poder vivir una experiencia satisfactoria. Entonces, que ellos no tengan que tener, digamos, en los buses una rampa que los suba, sino que tal vez tuvieran ya por defecto algún tipo de implemento que fuera más natural y ellos no tuvieran que pedir ayuda, por ejemplo. Entonces, la accesibilidad lo que trata es que desde que creamos el producto, desde que lo pensamos, consideremos estos factores para que no hayan como este tipo de brincos. Antes, hace algunos años, se tenían dos tipos de diseño. Entonces yo tenía lo que era el diseño para las personas, digamos, tradicional,
que era con cierto tipo de características, imagen, diseño, y después teníamos lo que era el diseño para la accesibilidad, que lo que era una página, normalmente se le eliminaba todo el diseño, solamente mantenían textos y un alto contraste de blanco y negro, y lo que eran algunas referencias visuales, pero era una transformación, básicamente era como eliminar todo el estilo de la página, lo movíamos a otra ubicación, poníamos el link de accesibilidad y si una persona no vidente o con algún tipo de discapacidad, digamos específica, ocupaba utilizar la página, le daban clic a esa página y los lleva a otro sitio. Entonces, era un tema de que realmente no debería ser algo diferente. Deberíamos hacer sentir a las personas que tienen este tipo de problemáticas parte de y no como un agregado a. Cuando hablamos de accesibilidad, alguna gente cree que es un tema poco importante porque nadie tiene discapacidad, muy poca gente tiene discapacidad, esto es algo muy caro. em, Realmente hay muchísimas opiniones y muchísimos como em, temas contradictorios a la accesibilidad, pero hay que ser muy claros en dos temas. El primero es que la accesibilidad no es un tema para poquitas personas y el segundo es que la accesibilidad mejora la experiencia en general para todos los usuarios. Entonces, realmente hay incrementos muy importantes en lo que sería el perfil tradicional de usuarios cuando implementamos accesibilidad, porque la accesibilidad lo que permite es que la experiencia sea mucho más simple, sea más agradable en general para los usuarios porque simplifica muchísimas actividades y se enfoca muchísimo en la parte de crear una experiencia que tenga los elementos necesarios, no más, no menos, y que se cumplan con buenas prácticas, que es un temita que vamos a hablar ahorita. Los números que están viendo en pantalla es el porcentaje de discapacidad que hay, el 15% en el mundo y el 18% en Costa Rica. Ya hablando de números más concretos, sería 1 millardo de personas a nivel mundial que tienen algún tipo de discapacidad y para Costa Rica sería poco más de 670.000 personas. Esta es una cifra un poquito desactualizada porque realmente en Costa Rica el tema de la accesibilidad y los censos y esto no es tan, digamos, no está tan actualizado como en otros países, pero no es tampoco tan viejo, probablemente haya subido un poco más. Y en este rubro no estamos calificando tal cual lo que sería el envejecimiento de la población, que la accesibilidad lo considera como un punto importante. Tipos de discapacidad o lo que la W3C considera como accesibilidad. Acá es importante saber que no es lo mismo el concepto, digamos, básico o culturalmente, no sé si pueden poner un poquitito ahí el mute al audio. Gracias. No es como el concepto que tenemos tradicional de discapacidad, que tal vez son algunas personas con unas deficiencias muy específicas, sino que estamos hablando de un espectro mucho más grande, que tiene que ver también con temas temporales o con temas de la ubicación, por ejemplo. Entonces, la W3C califica esto como la primera categoría, lo que sería cognitiva de aprendizaje e intelectual. Este tipo, digamos, de discapacidad, básicamente lo que engloba un poquito es el tema del autismo, lo que es el tema de las personas con síndrome de Down, lo que tiene que ver con todo lo que es el tema de aprendizaje, que algunas personas tienen diferentes niveles realmente de dificultades para aprender o déficit atencional. Hay diferentes niveles. Básicamente, algunos ejemplos de esta categoría, por ejemplo, con las personas autistas, que es con las que más hemos tenido contacto, es que las interfaces deben ser muy simples, ¿verdad? No tienen que tener, como decimos nosotros, mucho adorno, sino que yo pueda entrar a una actividad y terminar la actividad. Entonces, las interfaces
ya por regla de lo que sería experiencia de usuario, solo deberían tener una actividad en concreto para realizar por cada una de ellas. Entonces, a veces se tiene el concepto de que teniendo muchísimas opciones, que el usuario puede hacer muchísimas cosas, el usuario se va a sentir, ¿verdad? Así como, eh, no sé, súper halagado de que nosotros pensamos en todas las posibilidades que podría tener, pero en este caso en específico, y creo que en general, uno de los problemas más significativos que hay es, por ejemplo, como cuando tenemos un menú muy grande, que vemos muchísimas opciones, vamos de un lado al otro, pero no podemos concretar una opción. Entonces, básicamente, esta categoría en específico es mucho más enfocada a lo que es a realizar una actividad por interfaz y a que la experiencia tenga los elementos eh, necesarios, no más, no menos, que sea una interfaz simple, que no tenga muchísimos tipos de distracción, sino que la persona pueda realmente realizar la actividad de una forma clara y que no tenga mucha distracción. Entonces, básicamente, ese sería el enfoque de este caso. Cuando hablamos de lo que es múltiples, básicamente son discapacidades múltiples que tendría que ver con alguna unión de diferentes discapacidades, como una persona que puede ser sordomuda, no necesariamente ser sorda significa ser muda, entonces hace unos años se tenía ese concepto, pero hay personas sordomudas y hay personas que simplemente son sordas. Hay personas sordas que aprenden a hablar eh, viendo, tienen un entrenamiento especial desde chiquititos, entonces, por ejemplo, no todos tienen ese tipo de discapacidad, pero sí es importante, digamos, en múltiples, básicamente sería la unión de todo lo que vamos construyendo conforme a las demás consideraciones y es una categoría bastante compleja de tratar. En cuanto al envejecimiento, para nadie es un secreto que realmente en general la población mundial está envejeciendo y Costa Rica no es, digamos, la excepción. En este caso, realmente hay muchísima población que ya, digamos, tiene una edad avanzada. En este caso, en el envejecimiento, tendríamos los casos clásicos como el aumento de letra. Algunas personas tal vez que a veces tienen como algún problema, tal vez no tanto de que ya hayan perdido la vista como tal, sino que la letra se les hace un poco borrosa y demás. Básicamente, eh, se hacen algunos ajustes de contenido. La accesibilidad maneja mucho el término de que el contenido es, ¿verdad?, la base. Entonces, no tener textos muy complejos, tener textos muy grandes que tengan tal vez definiciones muy complejas, todo ese tipo de cosas de cómo se maneja el contenido es muy importante. Primero, porque si nosotros agrandamos la letra y es un texto muy grande, entonces probablemente se desborde de lo que sería el contenedor, ¿verdad?, de la página. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también cuando hablamos del envejecimiento, también tiene temas de lo que sería el contraste. Hay contraste, por decirlo de alguna forma, bajo, medio y alto. El medio básicamente es como el estándar cuando hablamos de accesibilidad, de ahí para arriba todo, ¿verdad?, es ganancia, pero el medio básicamente sería el ideal, especialmente para este grupo de usuarios que a veces podrían tener alguna complicación con algunos textos que tal vez sean muy claros. Acá la accesibilidad también habla sobre que no intentemos hacer siempre el contraste blanco y negro, sino que hagámoslo con un color oscuro, no negro puro, porque lo que generamos es un contraste muy alto a nivel visual. Entonces, más bien es como contraproducente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando manejamos el tema de negros y blancos y altos contrastes, porque a veces es un poquito más bien complicado el que se ponga un texto negro sobre un fondo blanco porque a nivel visual realmente genera un contraste bastante complicado de manejar. Entonces, las siguientes dos categorías sería del habla y auditiva. Acá básicamente tenemos una referencia un poco más de lo que sería
algunas dificultades con algunos CAPTCHA, algunas como lo que serían asistentes de voz o, por ejemplo, algunos tipos de plataformas que lo que hacen es responder, ¿verdad?, por comandos de voz o hacen respuestas de lo que sería, ¿verdad?, la lectura de algo. Entonces, en este hay que tener como auxiliares, en este sí hay como que tener realmente elementos complementarios a lo que sería al audio o al video para que las personas que tal vez tienen alguna dificultad para escuchar puedan leerlo. Una de las ventajas, bueno, a mí realmente me parece como una de las mejores en el tema auditivo, es que podemos ver lo que sería una mejora en la experiencia general, porque, bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que están en un lugar con mucho ruido y le ponen los subtítulos al YouTube, le ponen los subtítulos al video, entonces no tienen que escucharlo porque tal vez es muy complicado por la cantidad de ruido, tal vez porque se distraen o lo que sea, y realmente la transcripción, que sería un documento, o los subtítulos, nos apoya muchísimo a que la experiencia sea mucho más agradable porque tal vez en ese momento no podemos tener la concentración que quisiéramos tener, pero también es algo sumamente necesario para las personas que tienen estos problemas. Y cuando hablamos del aula es tener en consideración que no solamente tengamos una alternativa que sería por voz, sino que también tengamos algún otro método para poder, no sé, a veces pasa mucho con los desbloqueos de teléfonos o con este tipo de comandos, entonces tener algún tipo de apoyo, sea escrito o tal vez visual, algún gesto que permita que las personas que tal vez tienen alguna dificultad del habla, sean personas que sean tartamudas o que tengan, no sé, a veces laringitis, acá son conceptos también temporales, que podría ser una enfermedad, en ese momento, no sé, padeció una pulmonía y tal vez su voz se vio afectada, entonces tener en consideración todo ese tema de que no siempre, aunque sean usuarios, digamos, de un perfil tradicional, digamos, ninguna discapacidad permanente, tener en consideración que podríamos tener laringitis, podríamos tener faringitis, podríamos tener pulmonía o alguna operación, digamos, que nos evite poder generar la voz como nosotros normalmente lo hacemos, entonces siempre tener en consideración eso. Los siguientes sería tecnología y fortuitos. Básicamente eso es un poquito lo que les he comentado anteriores y por eso les decía que no es el concepto tradicional que tenemos sobre discapacidad. Básicamente lo que se refiere a la W3C en esta categoría o en estas dos categorías es que, por ejemplo, la accesibilidad toma muchísimo en consideración lo que es el acceso a Internet, la velocidad de carga a las páginas, en cuánto tiempo realmente el usuario puede empezar a consumir lo que sería nuestro sitio. Acá hay muchísimas técnicas, hay páginas que son muy rápidas, hay páginas que lo que hacen es ir entregando, digamos, la información como por grupos, entonces es una carga lenta, no se carga todo el sitio completo, sino que tal vez lo han visto en Google. Ellos lo que hacen es como cargar como cajitas con vistas previas. Entonces a veces tienen como un icono, a veces tienen como otro tipo de imágenes como más livianas que hacen referencia a que ahí en algún momento va a cargar el texto o tienen como unas cajitas para decir que ahí va a haber como algún tipo de información. Básicamente eso sería la parte tecnológica, lo que es el acceso como tal a cosas como el internet, a los dispositivos acá en tecnológica tiene también que ver un poco con cómo se relaciona la población, por ejemplo, con los diferentes dispositivos. Hace poquito conversaba con un cliente, estábamos viendo un tema, de verdad, de una agencia y conversábamos sobre el tema de que la forma de pago que tenemos en lo que sería el GAM es muy diferente a la que tienen en Limón. Por ejemplo, en Limón tienden a pagar con Simpe Móvil, entonces normalmente no hay como para tarjeta de crédito, sí hay, no voy a decir que no hay, pero es mucho más común ver que hagan Simpe Móvil o que los
lo que serían los cajeros automáticos. Usted puede realmente meter la tarjeta y sacar dinero normal, o hay unos que, bueno, yo realmente no los conocí hasta que hace poquito los vi, que usted puede mandar como un código. Entonces yo tengo la aplicación, por ejemplo el BAC, y puedo ingresar el número y me debita el dinero que yo puse en la aplicación. Normalmente nosotros digamos, en el área más central, lo que hacemos es que pagamos directamente con la tarjeta, en el sin contactos. Ahora la pulsera, simplemente arrimamos la pulsera y pagamos. Entonces tiene que ver un poco realmente de entender cómo se relaciona la tecnología con diversos grupos. Entonces, por ahí también algunos temas que tal vez no tienen que ver tal cual con saber utilizar una computadora o tal vez saber utilizar un smartphone, sino que tiene que ver con algunos elementos más del entorno y su interacción. En Fortuitos tenemos, por ejemplo, lo que sería cuando yo me quiebro un brazo. Bueno, ya a mí me ha pasado, es muy complicado, digamos, que se nos quiebre la mano dominante, porque cuando queremos escribir, bueno, no sé si todos son ambidiestros, pero realmente es muy complicado poder hacer las letras. Uno las puede hacer, realmente no sé, no quedan muy bonitas. Entonces, todo el tema de cuando se nos quiebra un brazo, cuando se nos quiebra una pierna, tal vez nos hacen una operación de ojos, entonces durante ese periodo no podemos ver luces altas o tenemos algún tipo de complicación, ¿verdad? Temporal. Lo que dice la accesibilidad es que la experiencia debería ser todavía em, accesible para usted. Es decir, usted debería poder, y si en ese momento le operaron los ojos, poder utilizar la página web sin necesidad de ayuda de terceros. Porque, por ejemplo, en el caso que vamos a ver de visual, uno de los casos que normalmente se ponen en los estudios que se hacen cuando uno lleva esta materia es que para una persona no vidente, ¿cómo hace para entrar a su banco? Yo le doy mi clave personal a una persona y tengo fe en que no me va a robar, básicamente. Entonces, se había hecho hace un tiempo una problemática muy grande en lo que es el tema de accesibilidad cuando salió el rediseño, si no me equivoco, de la página del BCR, porque realmente complicaba muchísimo lo que era la experiencia para las personas no videntes. Entonces, habían personas que realmente tenían que pedir ayuda. Entonces, es que yo le voy y le pido a un tercero que ingrese mi información personal, haga traslados de dinero, eh, ¿verdad? Es realmente un tema muy, muy delicado. Acá hay varios mitos porque algunas personas, ¿verdad? En su momento, por el desconocimiento, pensaban que cuando hablábamos de personas con daltonismo era solamente un tipo de daltonismo. Hay tres tipos de daltonismo y cada uno tiene una interpretación diferente del color y sus combinaciones. Entonces acá uno de los puntos que dice la accesibilidad como punto clave en lo que es la parte visual es que verifiquemos que no tanto haya un cambio de color, es decir, que antes pasaba mucho que se tenía como la interfaz normal, la cambiábamos a naranjas y ya eso es accesibilidad. En lugar de hacer ese esquema de cambio de colores, intentemos que todos los colores tengan diferencias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay un tipo específico que lo que hace es ver todo como degradaciones de verde o verdes y naranjas. Entonces, intentar que todos esos verdes que la persona ve, porque realmente a veces son colores muy opuestos, sean lo suficientemente claros para saber que son diferentes entre sí y tener algún apoyo complementario. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un tipo de daltonismo que tiene que ver con la ausencia de color, las personas lo ven todo en blanco y negro. Entonces, para ese tipo de casos, los mensajes de error no que tengan, digamos, como un fondo rojo y que ya sepa, sino que tenga un icono, que tenga un texto claro, que tenga algún tipo de interacción muy, muy, muy clara para el usuario de que es un error porque ellos no van a ver colores. Entonces, que me ponga, digamos, como el cuadrito en rojo, realmente no va a tener ningún tipo
beneficio para este tipo de personas, entonces que ahorremos el tiempo de hacer estos cambios de interfaces y pongamos un icono, pongamos un buen manejo de lo que son las escalas de colores, hagamos pruebas de escalas de colores. Y otro tema, otro mito que hay bastante es el tema de que todos los usuarios con discapacidad ocupan las letras grandes. Hay una población que tienen cosas que se llaman como túnel de visión o vista, no estoy muy segura del nombre técnico tal cual, pero lo que hace referencia es que los usuarios ven como a través de una pajilla. Entonces, para esos usuarios y para algunos usuarios que tal vez no tienen esa característica, pero sí podrían tener astigmatismo o miopía, a veces más bien que la letra sea pequeña es mucho más eficiente. Entonces, la dinámica en cuanto al manejo de contenido es un punto muy, muy importante cuando hablamos del tema visual. Y otro tema muy importante es el tema de las discapacidades que tienen que ver con la motora y la discapacidad física, que acá hay lo que son lectores de pantalla. El muchacho de la imagen superior tiene lo que es una tableta de braille. Entonces acá ya hablamos de herramientas y complementos que tienen las personas. Acá es muy importante lo que es la navegación de la aplicación por teclado. Entonces este punto hace referencia más a que no solo es por mouse, sino que también podamos tener una interacción por otros medios y que sea eficiente. Entonces, que las áreas de acción sean bastante amplias para que yo pueda realmente trabajar, igual con las personas con Parkinson, que tal vez la manita se les mueve mucho, que las áreas de acción sean lo suficientemente grandes, no sean botones muy pequeños o letras tal vez como links muy pequeñas para que las personas puedan darle clic y no le den clic, digamos, a todo lo que está alrededor. A mí me gusta resumir la accesibilidad como el uso de buenas prácticas, un código limpio, un código ordenado, una buena estructura jerárquica, un buen concepto de construcción y arquitectura de una plataforma digital. Básicamente es la base de cualquier plataforma, dispositivo, página, aplicativo móvil. Acá en accesibilidad no solamente evaluamos lo que sería aplicativos tal cual, sino que hay una amplia gama de servicios digitales. Entonces, todo lo que es la implementación de buenas prácticas es siempre, siempre la base para poder tener un sistema accesible. Yo siempre digo que cuando usted empieza, digamos, una aplicación y no la pensó como una aplicación accesible o una aplicación realmente con buenas prácticas, con la aplicación de buenas metodologías, a largo plazo no va a poder implementarle accesibilidad y si somos muy sinceros, a largo plazo probablemente también colapse cuando se intente hacer alguna modificación de lo que sería la estructura o la interfaz tal cual, que pasa muchísimo en sistemas, que hay que botarlos y volver a hacerlos de nuevo, porque cuando intentamos integrar un nuevo módulo, la aplicación realmente no se comportó como debía. El siguiente tema es las categorías, cómo se evalúa esto. Es un tema muy amplio, se han dado cuenta de muchísimos temas. Voy a explicarles la WCAG 2.1 y la 2.0. Esta se publicó el primer borrador hace poquito, en enero de 2021. Básicamente es una actualización de lo que sería el estándar que se está manejando ahorita. Realmente el estándar anterior tiene bastante tiempito. Esta es una nueva versión, ahorita está en borrador. Va a cambiar un poco lo que son las categorías y a lo que es un poco el tema de evaluación. Entonces, por ahí, probablemente en un cercano, ¿verdad? Eh, plazo veamos algunos cambios en lo que es, digamos, el estándar o la normativa de nosotros. Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado, pero a nivel de Costa Rica, a nivel mundial hay muchísimas como normativas, leyes y reglamentos con respecto a la accesibilidad como un derecho fundamental y básicamente como acceso a la información. De hecho, en muchos países en Europa se considera un tipo de discriminación
el hecho de que una plataforma digital no sea accesible, pero en lo que es nuestro país tenemos la directriz 051, que básicamente lo que dice es que a nivel público, para 3 años, de acá, del año pasado para 3 años, tenían que tener una categoría A y a 5 años una categoría AA. Entonces, básicamente lo que serían las instituciones públicas en sus plataformas digitales deberían tener ya implementado lo que sería accesibilidad como tal en un corto plazo. Y con base a esto es que les voy a explicar este tema que está acá. La accesibilidad para la normativa 2.1, que es la que ahorita está todavía vigente, se califican estas tres categorías, la A, la AA y la AAA. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la A básicamente es lo más bajo. Realmente acá hablamos de un concepto muy, muy primitivo de lo que sería el manejo de interfaz, una estructura bastante limpia, minimalista, fácil de navegar. Hablamos de conceptos de usabilidad. Es realmente como yo lo digo, y bueno, también mi compañero de trabajo lo dice de esa forma, es como realmente ya lo más básico. O sea, si usted realmente no tiene ese nivel, em, su aplicación o su página o su plataforma digital realmente tiene problemas tanto de diseño como experiencia de usuario, de usabilidad y otro sinfín de situaciones que mencionamos anteriores, porque este ya habla de conceptos muy, muy, muy básicos que están mucho más ligados a que realmente se pueda manejar dentro de la página. La AA es como un punto deseable, es la, digamos, la más eh, vista, la que más se consume porque no requiere tantísimo esfuerzo como tal vez lo sería la AAA, porque en la AAA hablamos de que tenemos que generar transcripts para nuestros videos, tenemos que generar PDFs accesibles. La página no solo debe ser accesible en su contenido directo, sino también en sus contenidos descargables y también en una serie de elementos que rodean, digamos, lo que sería la plataforma como tal, para que toda la experiencia sea mucho más fácil para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, por ejemplo, la AA habla mucho del tema de contrastes, habla mucho sobre el tema de tamaños de la letra, que no sea una letra muy pequeña. Normalmente trabajamos de 16 píxeles para arriba, en algunos casos se puede manejar menos y el tema de cargas, que la página cargue rápido, que sea fácil. Entonces realmente es em, es un nivel que es bastante cómodo, no es una inversión muy significativa. Lo único es que sí, ¿verdad? Hay que estar siempre muy constante sobre el tema, pero realmente es bastante amigable, digamos, de poder cumplirla. Voy a ir un poquito aquí como ya siendo un poco más light en algunos términos por cuestiones de tiempo, pero básicamente tendríamos los pilares que son como los puntos claves bajo los que se evalúa la accesibilidad, porque tenemos las categorías, ¿verdad? Pero las categorías se enfocan en estos 4 puntos, que sería información perceptible e interfaz de usuario, navegación e interfaz de usuario operables, información e interfaz de usuario comprensibles, contenido sólido e interpretación confiable. Básicamente la última tiene que ver mucho con el tema de no tener temas muy técnicos, que no sean textos muy complejos, que sean textos fáciles de entender, sea porque yo no lo estoy leyendo con atención, simplemente lo vi y capté la idea general, o que sean algún término muy técnico, por ejemplo, a veces nos pasa en el área de informática que tal vez las páginas informativas de nosotros son muy técnicas, tal vez el usuario en general no entiende algunos conceptos, entonces intentar que el contenido sea lo más natural para la población a la que se está hablando. Hace poco hubo como todo un tema de que las categorías, todo lo que son los puntos de check que nosotros tenemos en las categorías, eran temas mucho de requerimientos
funcionales, pero no nos decían cómo evaluarlo. Entonces, en la Unión Europea, perdón, esto es una ley. Entonces, muchos consultores realmente hacían las evaluaciones de accesibilidad y tenían interpretaciones muy amplias, como cualquier ley. No había realmente como una reglamentación que pudiera decir esto se interpreta de esta forma, esto funciona de esta forma y esto se hace de esta forma. Entonces, se creó el Accessibility Conformance Testing Rules, que básicamente son como un marco de reglas que nos definen de una forma mucho más clara cómo tenemos que evaluar la accesibilidad. Y básicamente este es como un diagrama de lo que había o lo que se ha estado trabajando, que básicamente teníamos diferentes fuentes y diferentes métodos de evaluación y realmente teníamos diferentes resultados cuando se generaban las mismas pruebas o se generaban pruebas diferentes y generaban resultados totalmente opuestos. En algunos aprobaban, en otros no. Entonces, básicamente, lo que viene a hacer el ACT es que nos dice, bueno, esta es la regla común, ¿verdad? A partir de ahí, esta es la interpretación, básicamente. Entonces, para tener un poco más como de congruencia y consistencia en lo que sería la evaluación. Y esto lo que permitió, bueno, básicamente es el tema de las pruebas. Eso es 100%, es que antes de entrar a las pruebas es importante saber que no existe el 100% de accesibilidad, no es factible, no hay nada perfecto, pero sí niveles altos, ¿verdad? De accesibilidad y que son muy importantes de tomar en consideración. En lo que son pruebas, tenemos 3 tipos de pruebas, que básicamente serían automáticas, semiautomáticas y manuales. Básicamente, las manuales tienen que ver con una pequeña escala, son cualitativas. Las semiautomáticas básicamente son algunos puntos que sí requieren de una evaluación de un ser humano, es decir, nosotros tenemos una parte automatizada y otra parte que sí requieren una evaluación de una persona y son una escala media. Y por último, las que son totalmente automatizadas, que básicamente con la implementación de las reglas que vimos anteriormente, lo que permitió fue pruebas a una escala mayor. Entonces lo que se hace son programar pruebas y en algunos puntos sí se hacen, ¿verdad? Una combinación de manuales y semiautomáticas. Nunca es bueno solo las automáticas, intenten evitarlas, solo automáticas. Intenten siempre tener factor humano y es importante saber que estas pruebas las debería realizar y analizar una persona con experiencia en accesibilidad porque muchísima gente interpreta los resultados de una forma errónea. Entonces, esto se diseñó para personas que tienen ese conocimiento en accesibilidad. No es para que yo simplemente quise y venir a, ¿verdad? Hacer la prueba, saqué las pruebas y ya tengo el resultado, sino que sí sean personas que entienden el concepto general de accesibilidad y si tienen un conocimiento un poco más profundo en el tema. Este es un videito muy corto. Me dicen porfa si escuchan. ¿Sí escuchan? No, Fer, no se escucha. No sé si acá hay una opción para compartir audio, me parece. Bueno, les voy a explicar, porque si me pongo a ver esa parte, tal vez me retardes un poco más. Hace poco hubo muchísimas críticas, digamos, por algunos sitios que eran muy grandes y tenían problemas de accesibilidad. Básicamente esto es un lector de pantalla, es un ejemplo de lector de pantalla y lo que hacen es que, bueno, todo lo que es la parte de este banner de acá, de que dice New York y, ¿verdad? Todas esas opciones que están acá, básicamente el lector por una mala construcción lo que lee es link, 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 link. Toda la página la lee así. Realmente es muy triste ver que una página tan importante no tenga para nada accesibilidad.
probablemente ya la corrigieron porque en Estados Unidos sí hay leyes para eso, pero en su momento todo lo que decía la página era link, así que si usted era una persona no vidente, no iba a tener ninguna posibilidad, digamos, de poder entender qué era lo que estaba pasando dentro de la página. Y ya para ir concluyendo, estos algunos ejemplos de lo que son los pruebas automatizadas. Nosotros hacemos diferentes pruebas. Esta es una de las pruebas. Entonces, básicamente se ven de esta forma. Esta es una prueba, digamos, la que es semiautomática. Es de las más comunes que hay en el mercado y esta sí es una manual. Básicamente tenemos un checklist donde vamos evaluando cada uno de los criterios. Ya como un punto final sería que la accesibilidad realmente es un compromiso, no es algo que simplemente tenemos el check y decimos ya somos accesibles, terminó, fin, no, sino que es un compromiso igual, bueno, yo lo veo muy similar a lo que son las ISO, no es que yo cumplí simplemente con la evaluación, ya la pasé y lo puedo dejar de lado, no, esto es una cuestión de todos los días, que el contenido que generamos, que la comunicación que generamos, los banners, todo esté pensado siempre en el espectro general y no solamente, ¿verdad?, en un espectro muy, muy reducido que tal vez sería en el que compartimos, con el tema de que la accesibilidad no es rentable. Hace poco se hizo una encuesta en Inglaterra y decía que básicamente el 75% de las personas tuvieron que retirarse o abortar una compra porque no pudieron finalizar el proceso por su discapacidad. En Estados Unidos también se hizo otra donde decía que el 69% de las personas que tenían alguna discapacidad también se iban del sitio porque los encontraban difíciles y que un 86% de esa población hubiera preferido pagar más por un producto si hubiera estado en una web accesible. Y un dato que es muy importante, según el Banco Mundial, se estima que las personas con discapacidad y sus familias controlan 8 billones de los ingresos a nivel mundial. Entonces no es un mercado reducido, es una inversión. Realmente algunas personas no lo consideran tan importante porque dicen que es como un gasto, pero a mí siempre me gusta explicar o enseñar las cosas. Entonces, bueno, acá se está denotando que realmente es un mercado y una población que para nada es minoritaria, es una población muy importante y que siempre deberíamos tener en consideración cuando diseñamos una plataforma. Entonces, de mi parte, bueno, me cansaron apenas. Perdón, la última parte sí tuve que ir un poco más rápido porque sí es un tema muy amplio y realmente el tema de las categorías y de las pruebas es un tema bastante robusto, pero espero que realmente a nivel general se haya podido ver cómo funciona el mundo de la accesibilidad, que no sientan que es tan complicado realmente si se implementan buenas prácticas, si se implementa un desarrollo con una buena arquitectura, realmente muchísimos problemas de accesibilidad los pueden controlar. Entonces, no es nada muy complicado, es cuestión más de cuidado que de agregar cosas. Entonces, de mi parte, eh, gracias. No sé, Gaby, si te paso el micrófono o si tengo algo que hacer, Sí, ahí me ayudas. muchísimas gracias, Fer. No sé si hay dudas, consultas, si todo está clarísimo. Como dice Fer, realmente es un tema bastante extenso. Sin embargo, bueno, quisimos no dejarlo de lado para que tengan también ustedes esa experiencia y ese conocimiento sobre la accesibilidad que para nosotros realmente como corporación es bastante importante, para comentarles y darles un dato ahí, digamos, de detalle o incluso para que lo tomen de guía o de ejemplo. Nosotros como corporación hace como 1 año y medio para acá hemos tratado de implementar en todas nuestras aplicaciones y en todos nuestros proyectos
El tema de accesibilidad sabemos que es todo un reto realmente, como dice Fer, no todas las personas lo tienen claro, no todas las personas le dan la importancia o el peso que necesita, pero es todo un reto y nosotros como corporación lo hemos tomado y prácticamente a todos los proyectos que han salido de 1 año y medio para acá hemos tratado de implementar accesibilidad como primer punto, obviamente nuestra página web para que también sirva de ejemplo en el tema de accesibilidad, y nuestra página también cuenta con las certificaciones y los niveles que Per les comentó en la presentación. Para, Gaby, sí. disculpa, en el chat don Marlon nos consulta si hay informes a nivel país sobre el nivel de cumplimiento de las instituciones estatales en sus sitios web y aplicaciones. Bueno, esa es una Bueno, esa excelente pregunta se la dejo pregunta. a Fer. Esa es una excelentísima pregunta. De momento me parece que no, porque de hecho hasta hace muy poco podría decirse que realmente no había ningún tipo ni de ley, ningún tipo, ¿verdad? Como de claridad de a nivel de Costa Rica qué pasaba. Digamos, pasaba mucho a nivel internacional, que sí tienen muy claro este tipo de temas, pero a nivel de Costa Rica realmente estábamos muy nuevos. Lo que sí hay, y hace poquito lo vi, el TEC tiene una sección que se llama el Observatorio de la Accesibilidad, que ha trabajado con CONAPIS y también con CONARE, si no me equivoco, y han estado trabajando como en el tema de accesibilidad, pero a nivel público, voy a ser muy sincera, realmente son muy pocos, primero los que conocen el tema de la accesibilidad, realmente, de hecho, en la parte pública se ve muchísimo el término universabilidad, que, bueno, en realidad tal cual no existe, y el tema de hacer aplicaciones universales y hacer aplicaciones inclusivas. Entonces, realmente a nivel, digamos, país, como tal, el gobierno todavía le falta como mucho a las instituciones públicas. Lo que sí se ha hecho es que, bueno, ahora han implementado muchísimo un como helper, no sé, como un complemento que se le pone a las páginas para que, por ejemplo, en la Contraloría lo pueden ver, que lo que hace es cambiar algunas como características de la página, y básicamente, si soy muy sincera, así es como han cumplido, digamos, con este requerimiento legal, con este tipo de complementos. Entonces, no, lamentablemente de momento no hay mucha información, pero tal vez en el observatorio la accesibilidad del TEC hay bastante información, son los que están como mucho más enterados. De hecho, el TEC es el que corre pruebas, entonces por ahí tal vez ellos tengan un poquito más de información a nivel de Costa Rica de cómo hemos ido avanzando. Muchas Yo creo gracias, que Fer. Sí, súper respondida la consulta. Bueno, invitarles a nuestros próximos eventos del día de hoy, ya con este día, como les dije al inicio, nuestro último día del Digital Experience Week. Vamos para una charla conociendo Management 3.0 para equipos productivos, que es un tema también que está como muy de moda. Tenemos Envision EDR directamente McAfee, y al final DevOps con Azure. Al final de la charla última de DevOps con Azure vamos a tener unas rifas por los formularios que ahora mi compañera Caroline le va a compartir, que es para retroalimentación nuestra sobre el evento y sobre las charlas, y también para que ustedes se vean favorecidos en algún premio, alguna rifa que vamos a hacer en base a estos cuestionarios. Así que muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por acompañarnos. Esta charla queda grabada. Nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube para que puedan compartirla, puedan visualizarla o mostrársela a alguien que le interese también el tema. Muchísimas gracias y que tengan un muy bonito viernes. Gracias.